Lo primero es que, mira, estamos en una época en donde te cuidas mucho. De hecho, si me das chance, te Sí, acaba de dale. pasar ahorita, güey. Ajá, Sí, te dale. acaba de pasar algo bien común, que es no salirse de este marco políticamente correcto. Entonces, el no salirte de repente te genera una actitud como de simulación. Ahorita, por ejemplo, la neta es que a muchas personas les da miedo decir directamente, trabajo con personas con discapacidad. Y tú dices, no, es que ¿cómo discapacidad? Así se dice. Se van a ofender Se o van van a a pensar ofender. mal, ¿no? Ahí sí. Y entonces empieza el rollo de, es que son especiales, es que son diferentes, es que, pues güey, todos somos diferentes, Pues sí, todos literal. somos especiales, ¿no? Ya desde Todos. esta vista muy romántica. Claro. Incluso el gobierno federal hace 2 sexenios, me parece, sacó un glosario de términos Ujú. que son políticamente Correcto. correctos y que se tienen que utilizar, de hecho se deben Se utilizar. deben utilizar Es persona con discapacidad. Oye, no es discapacidad, con es, discapacidad. no, es persona. ¿Por qué? Porque el término persona con discapacidad implica que de entrada es una persona. Claro. Persona con discapacidad. Habemos personas con obesidad, hay personas con hipotiroidismo, hay personas con enfermedades respiratorias, con asma, Y o tan solo con cualquier, trastornos, ¿no? Cada trastorno ajá, tiene un nombre, ¿no? pero al final son personas, ¿no? Entonces aquí es una persona con discapacidad visual, una persona con discapacidad auditiva. Y entonces, esto que te estoy platicando polariza a las familias. Sí. ¿Por qué las polariza? Hace muchos años me tocó ir a dar una plática, bueno, de hecho fue una conferencia en la UNAM, en Acatlán, pues estaba haciendo mi servicio en Universum y tenía un proyectillo ahí chiquitito de una guía, una ruta temática para personas con discapacidad auditiva. Era un sueño guajiro que realmente ya después a alguien también se le ocurrió y sí lo logró hacer, pero me tocó ir a dar una conferencia y yo hablaba de las personas con discapacidad auditiva y todo este rollo. Te estoy hablando que eso fue en el, tal vez 2003, 2004, una onda así. Y entonces es curioso porque un cuate levantó la mano así bien ofendido. Es que, ¿por qué les dices personas con discapacidad? Y yo así, pues es que se dice, pero no, la verdad es que no me voy a poner a discutir. Y le dije, Sí. mira, ¿sabes cuál es la bronca o el problema? Y eso lo mantengo ahorita, ¿no? Muchas personas se preocupan más por cómo llamar a alguien que por cómo atender. Ok. Qué ironía, ¿no? Es curioso, porque entonces te estás más preocupado por decir, es que es un angelito del cielo que no tiene movilidad en las extremidades inferiores y es especial. Güey, o sea, es una persona con discapacidad motriz. Lo super romantizan. Yo Ajá, creo que tiene que ver mucho con el sistema actual, ¿no? Que ha hecho a la gente así más. con el Yo creo asunto que de hasta le da miedo, ¿no? con lo Como. políticamente correcto, ¿no? Así Exactamente. de, no, 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 espérate, o sea, un término peyorativo, y esto sí, porfa, a todo tu público, a todos los que vayan a ver el podcast, Pongan atención. no es un discapacitado, es una persona con discapacidad. Vas a gastar un poquito más de aire, vas a gastar un poquito más de ¿Qué saliva, diferencia hay? pero persona con discapacidad. Todo el término, lo primero que dices es persona. Va más allá la prioridad de que eres una Claro, persona. y es lo Ahí va. importante, ¿no? Sí. Si tú dices, es un discapacitado, Hasta suena despectivo, ¿no? suena, Sí, suena, suena pero despectivo. es curioso porque aquí el asunto es que estás anteponiendo la condición Sí. A lo antes, que es una persona, antes ¿no? de lo importante que pues es una Un persona, humano, ¿no? ¿no? Un Justo, ser humano, es una ¿no? persona Ujú. con derechos, con obligaciones, Claro. con habilidades, con potencialidades, y no solamente te enfocas en él, en la característica de discapacidad. Y hasta muchas veces más funcionales que la Claro, gente que está al cien por sí, ciento, ¿no? claro. Entonces, que no presenta una discapacidad Claro. o una condición. Entonces, por ejemplo, en ese glosario, si te lo manejan literal, es una persona con discapacidad. Ujú. Y ya no deberíamos tenerle miedo a eso, Sí. ¿no? Pero te encuentras con que en las familias tengo un hijo que está malito.
tengo un Sí. hijo que está enfermito, tengo un hijo que Que es tiene una especial, situación, ¿no? sí, tengo un bebé, Un ¿no? bebé. Y señora, su bebé tiene 40 años, ¿no? Sí, Señora, claro. su bebé tiene 14 años, ¿no? No manche. Pero bueno, se lo piensas, no lo dices, ¿no? Sí, no, sí. Pero esto justamente es lo que tú dices, bueno, a ver, entonces, ¿cómo le digo? Pues por su nombre, ¿no? Y es que O sea, sí lo minimizan, ¿verdad? O sea, como dices, ya son sí. adultos y lo siguen minimizando a verlo Ujú, como un niñito ujú. que tiene una Y situación ahí. no, o sea, este, y sí, o sea, es una persona con discapacidad, es una persona con un trastorno, por decir, es un trastorno con un trastorno espectro autista, es una persona con debilidad, es una persona, Claro. ¿no? Y es curioso porque incluso tú ves los lugares del súper o de las plazas, son lugares Perdón, perdón. por ejemplo, tú lo ves, ¿no? En las plazas comerciales, en los estacionamientos, Los espacios los para espacios, personas con discapacidad, pero no ¿no? se llaman así. No, ¿Cómo les llaman? no sé. Son los lugares para discapacitados. Ah, ok, Y ya, tú ya. dices, no manches, a ver cómo, ¿no? O sea, si vas, o sea, si neta vas a estarle con lo políticamente correcto, pues nómbralos, ¿Cómo es? pues sí, ¿no? Yo pensé que Es, decía así, para personas con no, discapacidad, no, ¿no? no. En muchas, bueno, tal vez en algunas Ajá. ya se modificó, pero es Pero eso, sí dice para discapacitados, ¿no? lugar para Sí, 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 discapacitados, sí. ¿no? Y dices, no, no, o sea, tendría que ser, es un lugar reservado para personas Personas con con discapacidad. discapacidad, ¿no? O con dificultades de movilidad, pero bueno, ya si le quieren meter. Pero lo que sucede, por ejemplo, ya regresando al asunto de las familias, es que en muchas ocasiones se polariza el asunto. Ajá. ¿Por qué se polariza? Esta idea que tenemos de repente, bueno, culturalmente, de pensar que una persona con una discapacidad o con una condición no va a tener ni siquiera la intención de poder hacer cosas que podríamos pensar que los demás sí pueden, de repente justo, ¿no? Hace que las mismas familias empiecen a limitar